Puso los puntos sobre las IES, que hizo los señalamientos en su momento, que cuestionó severamente la actuación de Francisco Rullán. La exdiputada del PRI, Lorena Borregar. Lorena, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la oportunidad de estar nuevamente en tu programa. Pues, ¿cómo ves esta revelación que hacen diputados del Partido de la Revolución Democrática, que Francisco Rullán está solicitando 20 millones de pesos e impunidad para retirarse del órgano superior de fiscalización? Es una revelación que nos hacen ayer. Pues grave, realmente muy grave el hecho de que Francisco Rullán esté condicionando su salida. Y más grave aún, que quien coordina a la Cámara de Diputados acepte este tipo de presiones. Cuando hay una normatividad, hay un marco jurídico que regula el desempeño de la función pública de quien hoy es el fiscal superior o el titular del órgano superior de fiscalización. Es muy simple, Emanuel. El órgano superior de fiscalización es un órgano técnico auxiliar del Congreso del Estado, así lo señala la ley, y está obligado a cumplir con una función que es la de proporcionar a los diputados la información suficiente para el desempeño de la función de los diputados, concretamente en lo relacionado al manejo o a la vigilancia de los recursos públicos que ejerce el Ejecutivo. Y está perfectamente señalado cuáles son las funciones del fiscal superior. Pero también está señalado cuáles son las causales de la acción del cargo. Y en este sentido me parece a mí que ni siquiera hay que pensar en una negociación y menos aún en las proporciones que presuntamente, según se filtró, como tú lo has comentado, Rullán está pretendiendo. Es que apliquen la ley, es que hagan uso de las herramientas legales que tiene el Poder Legislativo para separar del cargo a Francisco Rullán y que le finquen las responsabilidades que corresponden por las omisiones en las que ha incurrido. ¿Cuáles podrían ser estos elementos, Lorena? Mira, durante el tiempo que estuvimos en la legislatura, en el caso mío en la 60 legislatura, como tú bien señalabas, yo señalé en reiteradas ocasiones la inmoralidad que representaba la permanencia de Rullán como fiscal superior. Es el único fiscal en el país, pretendía o pretende quedarse 17 años en el cargo, un cargo que es sumamente delicado. ¿Por qué? Porque califica el manejo de los recursos públicos del Ejecutivo, porque él es el que tiene acceso a toda la información que son de las grandes reformas que tiene que hacer el Poder Legislativo, porque nosotros no podemos estar a merced de la voluntad de un fiscal, en este caso de Rullán, para proporcionarnos la información. Y la legislatura pasada también incurrió en varias irregularidades o ilegalidades a partir precisamente de la protección que le dio tanto el gobierno del Estado a través del gobernador como la Cámara de Diputados a través de la propia coordinadora de la bancada, a Francisco Rullán, donde sistemáticamente hubo una protección. Esto es, ustedes procuraron removerlo y no los dejó Andrés Granier y Marcela González, protegían, estaban coludidos con Francisco Rullán. Mira, hablar de nosotros es hablar de una multitud, hablar en plural. Concretamente, quien se abocó a esa tarea fui yo, quien solicitó que se separara del cargo de Rullán, fui yo quien se negó a votar a favor de la reelección de Rullán, fue tu servidora. No hubo ningún otro diputado que públicamente manifestara esto. ¿Por qué? Porque había una línea institucional de parte del gobierno del Estado y de parte de la coordinadora, que era la ejecutora o la transmisora de estas decisiones del Ejecutivo, y hubo esa negativa sistemática. Cuando yo hice las denuncias en relación a la actitud de Rullán y a la negativa de proporcionarnos la información en los informes de resultados, en toda la información que tuviera que ver con el manejo de los dineros
del gobierno del estado o de los municipios hubo una negativa sistemática. Yo tengo en mi poder todos los oficios que giré solicitando, por ejemplo, qué había pasado con todas las cuentas públicas de los municipios, tanto priistas como perredistas, de las cuentas que se reprobaron, para saber cuáles eran el pliego de cargos que se habían dado o los resarcimientos, en su caso, que había solicitado el órgano superior de fiscalización. Nunca se dio. Trascendió extraoficialmente o de filtraciones que varios presidentes municipales regresaron dinero. Nunca se nos explicó cuál fue el procedimiento que se utilizó para esos resarcimientos y cómo reingresó ese dinero en el supuesto caso de que hubieran reingresado. Nunca se hizo, por ejemplo, en el tema de la calificación, que esas fueron las últimas denuncias que se hicieron, en relación a por qué razón no auditó o no muestreó el órgano superior de fiscalización a la Secretaría de Finanzas en la calificación de la última cuenta pública del Ejecutivo. Nosotros aprobamos una cuenta pública, entre comillas, de manera ilegal. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que si vamos a calificar una cuenta pública no se muestre a la Secretaría responsable del manejo financiero de los recursos del gobierno del Estado? Sistemáticamente hubo una negativa, pero no solamente hacia el interior de la Cámara de Diputados, sino un linchamiento mediático de los medios, que cuando se hablaba de la presunta corrupción del gobierno de Andrés Granier, todos los medios me golpeaban y golpeaban a todo aquel que hablaba de esto. Hoy los medios de comunicación asumen una postura de linchamiento con Andrés Granier cuando antes fueron copartícipes del ocultamiento de toda la información y de todo aquel que se opusiera a la transparencia. Entonces, son de las cosas que tenemos que revisar, Emanuel. Me parece que toda la sociedad, que todos los actores involucrados han sido copartícipes o hemos sido copartícipes del tema de la corrupción en tabaco. En otras palabras, Lorena, en otras palabras, hubo complicidad. Francisco Rullán protegió a Andrés Granier, evitó no solamente fiscalizar a la Secretaría de Finanzas, también la Secretaría de Gobierno y otras secretarías para proteger a Andrés Granier. Así es, Emanuel. Hubo una complicidad manifiesta desde el momento en que cuando alguien se salía del redil, alguien se brincaba las trancas, pues había un linchamiento mediático y nadie se atrevía a hacerlo. Por eso muchos diputados de la pasada legislatura manifestaron en privado su oposición o su opinión a ciertas irregularidades o ciertas actitudes de Francisco Rullán, pero lo hacían veladamente porque sabían que si abrían la boca públicamente había una andanada mediática de ataques promovida por el gobierno del Estado o Comunicación Social, que en ese entonces el coordinador de Comunicación Social. Sí, Alfonso del Río. Alfonso del Río Pintado, quien mandaba pues a todas sus huestes a descalificar cualquier posición pública. Yo en una ocasión hice la denuncia de que se pedía cuota a los presidentes municipales porque los presidentes municipales en privado manifestaban, la presión del Proceso Superior de Fiscalización. Hasta hoy a los expresidentes municipales se les sigue presionando. Entonces es, insisto, muy simple que hagan valer la ley. Si Francisco Rullán está pidiendo una remuneración económica, él considerará que tiene conforme a derecho, válgase la redundancia, a esta bonificación. Pero también los diputados tienen que hacer uso de las herramientas legales que tienen para fincar las responsabilidades que corresponden por las omisiones en las que incurrió Francisco Rullán. Es muy grave esto de los 20 millones de pesos, si es que fuera cierto, como grave es la denuncia que hizo el líder del sindicato de Sicobataz, cuando dice que aportó 50 millones de pesos a la campaña de Arturo Núñez,
como otras denuncias que se están haciendo, que están saliendo muchas cosas. Yo espero que se hagan las cosas como debe de ser. Hay un gobierno distinto al PRI, hay un gobierno perredista que siempre cuestionó y señaló el manejo de los recursos públicos, que se dicen que son honestos. Entonces yo creo que hay que predicar con el ejemplo y no dejar pasar ningún señalamiento sin que se deba de aclarar. La sociedad está muy sensible y receptiva a este tipo de cosas y tenemos que recuperar los políticos credibilidad, y para eso, Emanuel, hay que predicar con el ejemplo. Bien, Lorena, pues yo agradezco estas palabras, esta parte, esta plática, creo que interesante, te mando saludos. Gracias, Emanuel, buenos días. La exdiputada Lorena Burregar de los Santos, pues ella nota de entrada incapacidad en esta administración en el Congreso, y también dice que hay elementos para poder remover a Francisco Rullán simplemente aplicando la ley, pero que no se ha sabido hacer, según nos dice. Pescados y mariscos, la Gran Vida ofrece delicias.